santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tómame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de tu reino. Sí es, amado Señor, así como dice tu palabra, que todos tus santos te bendigan, Señor. Hoy alabamos y bendecimos tu santo y poderoso nombre. Gracias te damos por este tiempo en el que nos permites presentarnos delante de tu presencia, Señor, por rendir este culto a tu santo nombre, Señor, y reconocer tu misericordia sobre nuestras vidas. Darte gracias, Señor, porque nos permites hoy entrar confiados al trono de tu gracia, amado Señor, y podernos, Señor, regocijar delante de tu presencia. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ministre, que seas tú, Señor, glorificándote en medio de las alabanzas de tu pueblo, porque tú eres nuestro Dios. Te hemos orado, Padre glorioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Israel, siervo mío eres, descendencia de Abraham, mi amigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Pero tú, Israel, siervo mío eres, descendencia de Abraham, mi amigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Porque yo, Jehová, soy tu Dios.
en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias te damos también, Señor, por tu palabra que la colocas en cada uno de nuestros corazones. Hoy, Señor, creemos a esta palabra que dice que somos justificados pues por la fe y que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque por medio de esa paz, Señor, nos permites confiar cada día más en ti, creer, Señor, que somos redimidos, Señor, de nuestros pecados por tu sangre preciosa,
que tú, nuestro Señor Jesucristo, eres el camino, la verdad y la vida que tenemos, y que en ti, Señor, hallamos esa abundante gracia y esa abundante vida eterna que esperamos todos. Hoy te bendecimos, te exaltamos, amado Señor, y reconocemos también, Señor, que en ti está nuestra esperanza, que tú eres nuestra fortaleza y nuestra roca fuerte, y que tú, Señor, sustentas nuestras vidas con tu presencia, amado Señor, y con tu gran favor. Por eso en esta noche queremos seguirte alabando, exaltando y bendiciendo, y reconocer, Señor, que tú eres nuestra luz y nuestra esperanza. Te alabamos y te exaltamos y te hemos orado con acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amado Señor, queremos darte gracias por este momento en el que nos permites también hoy recibir tu palabra y pedirte, Señor, una vez más por la vida de tu siervo, de nuestro apóstol Álvaro. Darte gracias por la fe que has puesto en él, Señor, y por ese llamado que le has hecho a él y a toda su casa. Gracias te damos también, Señor, por el ministerio donde nos permite, Señor, seguir creciendo espiritualmente y donde nos permite, Señor, servirte. Te pedimos también que seas tú usando, Señor, este ministerio para que sea luz en medio de las tinieblas. Y queremos colocar, Señor, en tus manos la vida de tu siervo, de nuestro pastor Leonardo. Darte gracias, Señor, una vez más también por su vida, que seas tú usándolo como instrumento en tus manos, amado Dios. Que él sea ese vaso de honra, Señor, delante de tu presencia, para que hoy recibamos esa palabra, Señor, abundante, esa palabra que nos da vida eterna, esa palabra que nos lleva, Señor, a vencer al mundo. Hoy te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Padre eterno, y nos gozamos delante de tu presencia y de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1. Juan capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Señor, te damos gracias, hoy glorificamos, exaltamos tu santo nombre. Hoy te pedimos, Señor, tu ayuda, Padre eterno, en el entendimiento de tu palabra, que tú nos alumbres con tu luz, con tu verdad, Señor, a cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a solamente leer esa porque es un poquito larga y vamos a entrar en el tema. Entonces, este pasaje es conocido, ¿sí? Nos cuenta que hay un hombre que se llama Nicodemo, que se le acercó al Señor para hablarle en un horario un poco raro, porque dice la palabra de Dios que vino a Jesús de noche, es decir, como tratando como de ocultarse de los demás fariseos. Este hombre era fariseo, un principal entre los judíos también, y se le acerca de noche a reconocer algo del Señor y le dice: Señor o Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, es decir, como que le reconoce la sabiduría, lo que Cristo enseñaba, también las señales que Cristo hacía se las reconoce y le reconoce autoridad para enseñar, ¿no? Lo reconoce como que tiene una autoridad para enseñar. Y dice, incluso habla en plural, porque dice aquí maestro, dice sabemos, es decir, de pronto no era el único de los fariseos y de los principales de los judíos que creía esto, pero sí el único que se atrevió a buscarlo y en ese horario oculto, como para no que la comunidad religiosa de la época no les desprestigiara. Y le dice, sabemos que has venido de Dios, es decir, había una claridad de que Jesús venía de Dios. Eso es importante porque no todos lo reconocían, pero ya va usted a ver que eso no es suficiente. Y dice, como maestro has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces eso es lo que le reconoce Nicodemo a Jesucristo. Bien, el Señor le responde y le da un concepto que a Nicodemo lo estremece en los cimientos de su intelecto, pienso yo. Y le dice, Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, fue como al tallo directo, ¿sí? Y le da este concepto que es desafiante mentalmente entenderlo, el tema del nuevo nacimiento. Lo fue para Nicodemo y lógicamente lo es para todo aquel que en algún momento quiera comprenderlo verdaderamente y abrir su mente a ver qué significa esto del nuevo nacimiento. Entonces le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Claro, la primera pregunta, es decir, porque dice nacer de nuevo, ¿no? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, ahí es entonces el tema que se plantea aquí. La imposibilidad de Nicodemo, a pesar de ser una persona que tenía conocimiento, pues es llamativa, ¿no? La capacidad para entender estas cosas. Y ni siquiera conocía el concepto. Es que siendo maestro de Israel se supone, o Cristo le dice que debía conocer el concepto, pero no lo conoce, porque eso fue algo que viene a ser revelado en Cristo para nosotros, ¿sí? Que es lo del nuevo nacimiento. Entonces, el concepto es muy claro. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. Entonces,
Si no puede verlo, pues es porque no pudo entrar, ¿cierto?, al reino de Dios. Es decir, no tuvo acceso al reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco tiene ni siquiera tampoco la revelación para verlo, para identificarlo y tampoco para entrar en él. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, el reino de los cielos, es donde vive el Padre, ¿sí? Y ahí es donde debemos volver, pero entonces si no se nace de nuevo, no se puede entrar allí. Entonces la salvación del alma que está condenada por la justicia de Dios a pagar una condena debida a sus pecados, no se puede dar si no hay nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces esto está completamente amarrado con todas las doctrinas bíblicas y debemos entenderlo para ver si a usted o a mí nos ocurrió en efecto el nuevo nacimiento o no nos ocurrió. Entonces vamos a entrar a identificar esto. Lo primero que dice aquí es que dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces dice, no naciere de nuevo es el concepto general, y más adelante habla de dos conceptos que están incluidos dentro del nuevo nacimiento. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí ya desglosa un poquito, o sea, como que se lo facilita un poquito a Nicodemo, el Señor Jesús, diciéndole, nacer de nuevo es nacer del Espíritu y de agua. ¿Sí? Para que entiendas, básicamente, Nicodemo, que no es que tengas que entrar nuevamente al vientre de tu madre, o sea, no estamos hablando en términos carnales, no estamos hablando en términos biológicos, la biología que nos rige a nosotros, ¿cierto? No, estamos hablando en términos espirituales. Entonces dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, y abajo dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se lo desglosa un poquito, sin ser tampoco tan explicativo, el Señor lo deja allí. Lo que le está diciendo es, no pienses que te estoy diciendo que tienes que entrar nuevamente en el vientre de tu madre, puesto que eso sí no es posible, aunque para Dios todo es posible, pero le está diciendo, por ahí no es. Estoy hablándote de una condición espiritual que tiene que cambiar en ti para que tú puedas ver el reino de Dios y entrar en él. Porque en lo primero dice, no puede ver el reino de Dios. Y en la segunda expresión dice, no entrará en él, no puede entrar en él. Bien. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es un fenómeno espiritual, si lo podemos definir, podemos empezar por ahí, que le acontece a una persona después de unos procesos también espirituales en su vida. Y el resultado de este fenómeno espiritual, que es volver a nacer, es que puede entrar en el reino de Dios, y a eso le llamamos también la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay dos conceptos. El que nace del Espíritu, entonces tiene que nacer nuevamente del Espíritu. ¿Por qué sucede eso? Porque usted sabe, y lo hemos venido hablando y el culto anterior lo hablamos, que el hombre estaba muerto en su espíritu. Cuando el Señor en Génesis decreta y de sentencia al ser humano, le dice, el día que de este árbol comas, ciertamente morirás. En ese día muere la primera parte que está condenada a morir del hombre, y es su espíritu. El Señor se fue y el espíritu del hombre murió. De ahí queda el hombre sometido a sus emociones y a la carne. Por eso es que el hombre carnal es porque vive según la carne y según sus emociones. ¿Estamos de acuerdo? Eso sucedió. Luego vienen las otras dos muertes, la de la parte física y la de la parte anímica, que tienen incluso connotaciones similares, pero no es lo mismo, porque la parte física, por ejemplo, muere y deja de existir, mientras que la parte anímica, la muerte es la separación de Dios completamente en el lugar de tormento, en el lugar de castigo que merece todo aquel que en la justicia de Dios sea culpable. ¿Quiénes son esas personas? Todos nosotros, todos los seres humanos. Mírense la prédica anterior para que refuercen estos conceptos y que queden amarrados estos conceptos fundamentales en nosotros. Bien, entonces,
es ese fenómeno espiritual el que permite que nosotros veamos el reino de los cielos, ¿sí? El reino de Dios, el nuevo nacimiento. Entonces es que reciba nueva vida el espíritu que estaba muerto en nosotros. Por eso cuando nosotros recibimos vida, comenzamos a ser conscientes de Dios nuevamente, porque nuestro espíritu es el que es consciente de Él. Entonces, y del agua, entonces del espíritu. Pero primero vamos a definir todo lo que es el nacimiento del espíritu, porque así lo dice allí, dice el que no naciere del agua y del espíritu. Entonces empecemos por definir lo del espíritu y luego vamos a definir lo del agua. Entonces, ¿qué es ese fenómeno? Es cuando somos vivificados, cuando recibimos vida de Dios y renacemos o volvemos a nacer espiritualmente. Mucha atención a lo que estoy diciendo. ¿Sí? Y volvemos a nacer espiritualmente. Porque cuando el Señor dice ciertamente morirás, pues murió el cuerpo físico. Perdón, el espíritu murió, no el cuerpo físico. Más adelante muere el cuerpo físico. Entonces, voy a mencionar este pasaje que hemos mencionado mucho, que cuando Jesús dice, mas la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán. ¿Sí? Vamos a ver eso dónde está. Sí, en Juan precisamente, en Juan capítulo 5, versículo 24 en adelante, habla sobre este fenómeno, el fenómeno espiritual, cómo sucede. Mire, entonces lo primero que hay que denotar ahí o describir es lo que está en Juan 5, versículo 24 en adelante. Dice, de cierto os digo, hablando Jesucristo mismo, el que oye mi palabra, mucha atención, y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ojo, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el nuevo nacimiento espiritual, el renacer espiritualmente, pasar de muerte a vida. Pero ¿a quiénes le sucede eso? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso les refiero a lo de la prédica anterior, para que todo esto lo amarremos. El 25 es importantísimo. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Es el fenómeno del nuevo nacimiento. Es decir, los muertos son todos aquellos que están en la tierra, que tienen su espíritu muerto. Están vivos en el cuerpo y en el alma, mas no en el espíritu. Están muertos. Entonces por eso es que Jesús le dijo a otro, deja que los muertos entierren a sus muertos. Los muertos espirituales entierren a los muertos físicos y espirituales. Eso es. La doctrina del Evangelio es bien interesante, compleja, pero e intrincada, pero muy, muy interesante. Por eso. Pues lógico, esto no lo va a encontrar interesante una persona que no tenga fe, ¿cierto? Va a parecer cualquier cosa. Pero nosotros que sí la tenemos, gracias al Señor, pues le encontramos interés a esto. Bien, entonces, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Entonces, ese versículo me parece importante para seguir construyendo el concepto del nuevo nacimiento. Entonces, ese es el fenómeno que sucede allí, del nuevo nacimiento espiritual. El que nace del Espíritu es porque creyó y recibió vida y ya pasó de muerte a vida, nuevo nacimiento, necesario para ser salvo. ¿Sí? ¿Esto qué lo da? ¿Lo da la religión? No. ¿Lo da la práctica de justicia que nosotros tengamos? No. ¿Qué lo da? La fe en la palabra del Señor y en creer en el Evangelio y creer en Jesucristo. ¿Sí? Creer en el Evangelio. Pero si usted quiere saber un poquito más sobre esto, vuelvo a repetir, puede parecer redundante, revísese la prédica anterior, ahí está más detallado este aspecto, ¿vale? Bien, entonces, otros aspectos que vamos a mencionar acerca del nuevo nacimiento. En Tito capítulo 3, versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y aquí viene el tema relacionado con el nuevo nacimiento.
por el lavamiento de la regeneración. Otra forma de entender el fenómeno es regeneración, resurrección o, sí, renacimiento. Esos tres conceptos pueden darnos panorama global de lo que es ese fenómeno espiritual que el Señor llama el nuevo nacimiento. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esos dos aspectos. Sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo salva Dios a una persona? O cómo quiere salvar a la gente, pero no todos llegan a obtenerla porque a pesar de que Dios lo quiere, de algo tenemos que ver en eso. Cuando una persona oye el evangelio auténtico, genuino de nuestro Señor Jesucristo, no cualquier cosa, sino eso, lo cree en el Señor envía las siguientes cosas. O sea, ya envió su misericordia, envía la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Entonces la persona vuelve a vivir espiritualmente. ¿Sí? Mire eso. Importantísimo. Ahora, esto es de acuerdo con el fenómeno espiritual del nuevo nacimiento. También en Efesios 2, importantísima palabra, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente en los delitos y pecados de nuestra naturaleza carnal, de nuestra injusticia, de nuestra corrupción moral, de nuestros errores, de nuestras tinieblas, todo eso allí. ¿Sí? Así salva el Señor a la gente que quiere salvar. Y así se salvaría usted. Si usted escucha por primera vez este mensaje y se pregunta: ¿y cómo me salvo? Porque pues tanta cosa, ¿no? Pues bíblicamente tú te salvas cuando crees en Cristo y en el Evangelio de Cristo. Entonces el Señor envía la regeneración y renaces, ¿sí? Eres regenerado, eres vivificado, recibes vida nuevamente en tu condición de muerto. Eras de los muertos que oyeron. Ahora, los muertos que no oyen, pues esos se siguen muertos espiritualmente, ¿no? Y finalmente pues van a morir físicamente y más adelante en el alma. Bien, o sea, de esto hay un poco de versos, no los puedo traer todos, pero hay muchos versos que nos dan marco y explican con más detalle este fenómeno del nuevo nacimiento. El apóstol Pedro lo explica muy bien en 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, mucha atención, estamos bendiciendo al Señor y Padre, al Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, Él tuvo misericordia de nosotros, nos hizo renacer. Esa palabra renacer coincide y refuerza lo del tema del nuevo nacimiento, para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos, etapa 1, digámoslo así. Esta resurrección de los muertos es la resurrección de Cristo de los muertos y luego nuestros espíritus resucitando o reviviendo o renaciendo por la vida que Dios nos da después de que nosotros hemos creído. Entonces nuestra parte ahí es creer, ¿no? Eso es el asunto. Entonces eso es el fenómeno del nuevo nacimiento. Si eso no sucede, no hay salvación y no puede ver el reino de Dios. Entonces una persona se puede pasar toda la vida practicando infinidad de religiones, credos, formatos, liturgias, cualquier cosa, pero no ser salvo porque no ha sido vivificado. Y por eso explica por qué la gente es religiosa en extremo, ¿sí? Pues lo somos todos, ¿no? En todo el mundo. Pero ¿cuántos de esos eran salvos? ¿Sí? ¿Por qué esto es diferente de una religión? Usted me preguntará, ¿y por qué lo de ustedes es diferente de una religión? Porque nosotros estamos entendiendo que no hay manera de que el hombre se justifique delante de Dios si no es por la muerte de Jesucristo, que cargó, que llevó, que fue condenado por nosotros. Fue condenado por nosotros. Entonces así es como funciona. Entonces viven en cantidad de religiones, pero no son salvos porque no se reconocen así como pecadores que necesitan la salvación, ¿sí? Y no han pasado de muerte a vida. Una cosa es la buena práctica de la doctrina
después de pasar de muerte a vida, y otra es cualquier esfuerzo humano por salvarse sin pasar de muerte a vida. Sigue siendo un muerto más. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que este proceso es fundamental. Eso respecto del nacimiento del Espíritu, aunque hay más y podríamos citar, ¿sí? Pero dejémoslo allí, porque vamos ahora a hablar de por qué el Señor, dentro del concepto del nuevo nacimiento, introduce eso de nacer del agua. Es decir, ¿es necesario nacer del agua y del Espíritu? ¿Y qué significa nacer del agua? Porque lo del Espíritu ya lo explicamos. Entonces, lo del agua hace referencia al bautismo. Como sabemos, el Señor le dio un mandato a sus apóstoles, les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y bautizándolos. El proceso de bautismo es sumergirlos en agua, ¿sí? Pero ¿qué sucede allí? Porque es ese, el bautismo, junto con la Santa Cena, son las dos únicas ceremonias que el Señor ordenó que se hicieran. Del resto, nada más. El resto todos son añadiduras de la gente, de las religiones. Estas dos ceremonias tienen un sentido específico y la gente debe entender por qué las hace para que sean efectivas en su vida, ¿sí? Mire, por ejemplo, que la religión católica bautiza a la gente, ¿a qué edad? Bueno, ustedes me responderán ahí a qué edad se realiza el bautismo. Yo solo sé que me bauticé muy chiquito en la religión católica, ¿sí? O sea, yo fui llevado a la iglesia, allá me inclinaron la cabeza y no, pues bebés, o sea, es que son bebés, ¿sí? Yo me bauticé tarde realmente, pero viendo fotos veía unos chiquitos que no saben ni decir mamá y ya están siendo bautizados, ¿sí? Entonces, esa es la religión. O sea, han hecho de la ceremonia del bautismo una actividad completamente sin sentido. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque el que se bautiza debe tener conocimiento de qué significa eso. ¿Qué pasa con la religión tradicional, con la religión católica? Que incluye a todos dentro de la religión tradicional oficial de nuestras tierras, como la es Sudamérica, ¿sí? Y proveniente, por supuesto, de Europa, España y todo esto, pero no son gente regenerada ni nacida de nuevo, sino gente que por herencia tiene unos conocimientos. Por ejemplo, aquí todo el mundo sabe quién es Jesús, pero no todos han pasado de muerte a vida. Ojo a esto, ¿sí? O sea, el bautismo debe recuperar su sentido y nosotros los creyentes en la palabra del Señor hacemos eso. Por eso una persona se bautiza, entre ustedes los que me oyen, hay muchos bautizados, se bautizan después de un año de asistir frecuentemente a la iglesia y de que se vea que hacen parte y tienen una común fe fundamentada en la doctrina escritural. Así lo dejo, ¿sí? ¿Por qué no es de una? No, venga, lo bautizo, echémosle. Porque en el principio era así, claro, pero es que en el principio Jesús era un hombre nuevo, era una idea nueva, ¿sí? Es decir, el que creía se tenía que declarar creyente de algo nuevo y tenía que ser evidencia para los demás. Eso le sucedió al eunuco. Le dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Claro, de una, porque estaba profesando inmediatamente la fe. Hoy tenemos que o procuramos que la fe al momento del bautismo sea lo más genuina, y para eso tiene que haber un conocimiento, que entiendan qué es lo que está creyendo la persona, ¿sí? Entonces, el nacer del agua significa eso del bautismo, que es sumergirlo. Cuando una persona se sumerge en agua con el sentido correcto, que es nacer del agua, sucede también algo espiritual, algo que complementa el nacer del Espíritu y que es como que es un requisito, pues, para ver el reino de los cielos. Entonces, al nacer del agua, ¿qué sucede? Vamos a ver. Entonces, lo primero es en primera de Pedro 3:21 habla del bautismo, ¿sí? Y el apóstol Pedro dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Esto así es bien difícil de entender. Vamos a buscarlo en la traducción al lenguaje actual. Primera de Pedro 3:21.
Mire lo que dice en la traducción al lenguaje actual, me gusta mucho cómo la traduce. Dice, y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, el agua que destruyó a la generación del diluvio, ¿sí? A la generación que murió en el diluvio, fue el juicio de Dios. Esa misma agua que sumerge a las personas representa a la que ahora usamos en el bautismo, ¿sí? ¿Por qué el diluvio representa el bautismo? Porque en el diluvio muere una generación condenada por su enorme corrupción moral y queda la simiente del justo, en este caso de Noé, para un nuevo comienzo. El bautismo marca un antes y un después en la vida de la persona. ¿Estamos de acuerdo? Así es como se debe entender esto. Y por eso lo representa entonces. Y esa agua que destruyó a los impíos de Génesis 6, del diluvio, ¿sí? Esa agua representaba la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo, dice Pedro, que por el medio del cual Dios nos salva de ese acto de sumergirse. El bautismo verdadero, por eso es importante leerlo en la traducción al lenguaje actual. No, el bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo. Entonces, cuando uno se sumerge, y ustedes quienes hayan sido bautizados, traten de recordar esa experiencia, usted se sumerge y se mete su cuerpo y sale su cuerpo igualito, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Eso es una ceremonia, pero si eso fue hecho verdaderamente con fe y con el entendimiento, ahí sucedió algo. Entonces dice, no es para limpiar el cuerpo. O sea, no es que se sepulta el viejo hombre y sale un nuevo hombre sin pecado, sin tendencias egoístas, sin cosas pérfidas, oscuras, no, sino que sale el mismo cuerpo, no deja de estar sucio ese cuerpo, pero sucede que se declara públicamente y se realiza un acto por el cual se declara el compromiso tuyo para que Dios te limpie de pecado, dice, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado para que no nos sintamos culpables de nada, y Dios nos salva por medio del bautismo porque Jesucristo resucitó. Es decir, el bautismo es para entender lo que se queda cuando nos sumergimos, ¿sí? Se queda allí nuestra pasada manera de vivir, ¿sí? ¿Por qué es necesario el bautismo? Porque es como también, no es el único concepto, pero es necesario en parte porque involucra nuestra decisión y nuestra conciencia y nuestro compromiso con la nueva vida que ya nos dio por el nacimiento del Espíritu. Mire qué cosa tan interesante. Entonces, eso es lo que dice Pedro respecto del bautismo, pero hay más. Vamos a irlo entendiendo. Entonces en Romanos 6.3, a ver qué dice Pablo, por ejemplo, del bautismo en agua. Dice, o no sabéis, porque esto es lo que significa nacer del agua, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿sí? Sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido sumergidos en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por eso se asemeja a la generación prediluviana, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En otra versión dice, andemos en novedad de vida. El bautismo marca el inicio de nuestra nueva vida en Cristo. Somos resucitados por el nacimiento del Espíritu, pero ahora tú has dejado a tu viejo hombre en el agua y comienzas a vivir en novedad de vida para Cristo, porque como ya recibiste vida, ya tiene sentido, ¿estamos de acuerdo? Pero tiene que haber un compromiso consciente nuestro de esa, o sea, si una persona es consciente de que ha sido vivificado, a que ha nacido de nuevo, pues lo que corresponde es andar en novedad de vida. Por eso es que no es correcto que una persona cree en Cristo o todo lo demás, pero que no ande en novedad de vida, una vida diferente, ¿sí?
Eso es complicado, pero pues nos ayuda a entender esto del nuevo nacimiento. Entonces, ¿le ha sucedido a usted estos dos aspectos, estos dos fenómenos? Pues sin ellos, usted no es salvo. ¿Sí? Y eso es una cosa bastante, bastante lamentable, porque vamos a ver, esto puede explicar lo que dice la palabra cuando le llegan al Señor y le dicen, Señor, pero profetizamos, predicamos en tu nombre. Esto es parte de lo que explica esa situación. ¿Sí? En tu nombre echamos fuera de demonios. Sí, en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Mire, sí tiene que ver, porque en Juan dice no puede entrar, y acá dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Uno le puede decir a Jesucristo Maestro, Nicodemo se lo dijo, pero eso no significa que él hubiese nacido de nuevo. Uno le puede decir, como le dicen, el divino niño, ¿sí? El divino rostro. Uno le puede decir cualquier cosa que le dé respeto, dignidad a Cristo, porque creen en Cristo, pero no creen en su obra. Y no han pasado de muerte a vida, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tiene todo que ver con el tema del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces lo que dice a Nicodemo le dice, si no naces de nuevo no puedes entrar. Si no naces del espíritu y del agua no puedes entrar. ¿Sí? Ahora, yo no pretendo ser quien esclareció estos misterios, pues porque lógicamente uno estudia y se va dando cuenta de lo grande del misterio, ¿no? Pero esto es una buena forma de empezar comprendiendo todas estas cosas, porque por lo menos yo siento que he avanzado en todas estas cosas, en estos misterios del Señor, y por eso es que quiero compartirlos, ¿no? Lo digo porque si de pronto me falta algo decir, pues ojalá no sea esencial, y si lo es, le pedimos al Señor que lo vaya complementando en nuestro proceso de edificación, del cual también hemos hablado. Pero esto es nuevo para mí, por ejemplo. Incluso me estoy dando cuenta ahorita mismo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará. Y allá dice, el que no nace del agua y del Espíritu no entrará. ¿Sí? Entonces es posible que estos no hayan entrado porque no nacieron de nuevo y vivían en la religión que Cristo le representa a aquellos que no han pasado de muerte a vida. Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el día en el que el Señor se ha manifestado y enfrentemos el juicio. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Sí, en el nombre de Jesús. Nosotros profetizamos en tu nombre. ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero si estábamos haciendo lo bueno, hablando de ti, predicando de ti, echando demonios fuera en tu nombre, ¿por qué nos dices, nunca os conocí? No recibieron vida, porque creyeron todo lo que tenían que creer, menos el evangelio verdadero de Jesucristo. Y si usted quiere saber más o menos cuál es ese evangelio más auténtico en su estado más fundamental, revise la prédica que pasó, la que titulé ¿Por qué morimos? Bien, entonces, esto nos da luz sobre eso. Es posible que estos que no entran sea porque no hayan nacido de nuevo. Entonces, ¿a usted le ha sucedido? Pues la situación es que esto... lo ideal es que nos suceda a todos, pero solo Dios sabe a quién y solamente las personas pueden saber con el conocimiento que estamos teniendo si nos sucedió a nosotros o si para nosotros esto es algo corriente, ¿sí? Un esfuerzo más del ser humano por medios de detener ese proceso tan terrible de corrupción. ¿Cuál será? ¿Cuál será para nosotros la realidad? Pues mi intención, y creo que la del Señor, es que todos entendamos esto y quienes no hayan pasado por ese proceso pasen y quienes lo hayan pasado lo entiendan, porque esto es fundamental. Y estoy, digamos, soltándome de responsabilidad al haber hablado esto a la iglesia
para que entiendan, porque no, esto, o sea, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no se puede rebajar a presentarse como una solución para tu emoción, para tus emociones, para tu vida, para desatrancarte en tus complejos. No se puede rebajar a animar a la gente solamente, que tú eres un campeón, que tú puedes, que el Señor va a estar contigo. Sin la regeneración todo eso pierde todo fundamento y todo sentido. Y por eso es que hace un tiempo el Señor me puso en el corazón predicarles ese mensaje que titulé ¿Puedes orar el Padre Nuestro? Porque hay muchos que se lo saben el Padre Nuestro, pero no tienen la paternidad de Dios, entonces no es Padre. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener cuidado. Todo esto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Qué pasa entonces en el bautismo en agua, que es nacer del agua también? En Gálatas 3:26, finalizamos con eso, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Por qué somos hijos de Dios? Por la fe en Jesucristo. ¿Pero qué hay que creer de Jesucristo? Que Él le fue imputado tu pecado. Él murió para que tú no tengas que morir. Eso es fundamentalmente lo que hay que creer de Jesucristo. Porque todos, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, los que han sido bautizados, sumergidos en Cristo, en el agua, de Cristo estáis revestidos. Entonces, por eso es que el Señor, en su sapiencia, pone esos dos requisitos a Nicodemo. Le dice, del Espíritu y del agua, para que nosotros lo entendamos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Alabamos, bendecimos, glorificamos tu poderoso nombre. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Gracias por tu salvación, Señor. Enorme salvación. Gracia, poder que has manifestado, porque tu bondad se ha manifestado a nosotros. Damos el honor, Señor, la gloria, el reconocimiento a ti. Tú eres bueno. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Padre eterno. La gloria, la honra es para ti, Señor. Te reconocemos tu gracia, tu poder sobre nuestras vidas. Muévete, Señor, en medio de cada uno de nosotros, pues tenemos al Espíritu Santo, todos aquellos que hemos sido revestidos de Cristo, todos aquellos que hemos creído en Cristo y hemos pasado de muerte a vida. Fue el Espíritu que nos regeneró. Gracias, Señor. Alabamos tu santo nombre. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Que sea tu nombre glorificado desde nuestra gratitud, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros. Es momento de ver si todo esto encaja en tu vida. Es momento de entender si tú puedes agradecerle al Señor algo más que solamente la salud, algo más que solamente el pan diario. Agradécele a Dios todos los días eso. Pero entiendes lo que Él hizo, entiendes lo que Él vino a realizar. ¿Entiendes que le fueron imputados tus pecados? Gracias, gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, reconocemos tu obra, Señor, en nuestras vidas. Hoy, Padre eterno, te adoramos con nuestra boca y andamos en novedad de vida. Tu palabra dice, el rey David decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y entraré en tu presencia con acción de gracias. Por eso cantamos, alabamos, glorificamos. Porque hemos pasado de muerte a vida, no al revés, Señor. Gracias, Padre eterno. Te alabamos, te bendecimos. Ahora permíteme bendecir a cada uno de tus hijos e hijas. Declarar tu gracia, poder y victoria sobre ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.